Este video que te hago muy corto y sencillo tiene un propósito más del lado de concientizar, y me refiero que si tú tienes un dron de consumo y quieres comprar otro o sustituir el que tienes, o si eres esa persona que quiere incursionar en este mundo que cada vez son más, pues quédate que esto es contigo. Como he dicho en este video que te dejo aquí arriba a tu derecha, que tener un dron de consumo costoso no muchas veces hace la diferencia porque todo está en ti. Si me refiero en crear contenido. Mucha gente, por no tener el conocimiento o cree tenerlo, piensa que tener el mejor dron del mercado va a hacer que tenga el mejor contenido de las redes sociales, y de acuerdo con mi experiencia eso no es así del todo. Tu creatividad es la que cuenta, más el conocimiento de video y fotografía que puedes ir aprendiendo simplemente buscando en internet o en el mismo YouTube, para ser más específico. Ahora bien, algunos tienen la posibilidad de tener el presupuesto, que simplemente quieren tener el último dron con la última tecnología porque le nace y pueden hacerlo perfectamente, y eso ya sería otro tema que no entra en este video que te estoy haciendo. Yo solo quiero darte mi punto de vista para un tema de reflexión y de darte un tipo de apoyo si eres de esas personas que no tienen esa posibilidad económica, pero quieren cambiar o comprar un dron, o que eres esa persona que quiere incursionar en este mundo. No te limites por eso, por no tener aquel dron que no tienes cómo comprarlo. Hay muchos drones de consumo de gran variedad y precios. Uno de esos drones te lo dejo aquí arriba a tu derecha. Próximamente estaré haciendo un video sobre un dron de inicio que cumple y que va a tener una visión más de aprendizaje de vuelo y práctica que de grabación y fotografía, porque desde que estoy en este mundo de drones de consumo, lo primero que debemos poner en práctica es nuestra habilidad de pilotear y de confrontar inconvenientes al momento del vuelo, ya que drones con esas especificaciones completas ya es requerido un grado de conocimiento de vuelo y formación, así como de licencia, y no sería un dron de inicio para personas que nunca han volado un artefacto de estos. El grabar y hacer fotografías con un dron realmente, en mi perspectiva, cuando estamos iniciando, no es tan importante como de saber pilotear. El grabar y hacer fotografías con un poco de práctica y conocimiento podremos hacerlo sin inconvenientes, pero saber pilotear es la base fundamental de que podamos tener un vuelo seguro cumpliendo las leyes, y que nos ayudará a tener videos y fotos de calidad junto con nuestra creatividad. No te olvides entonces de suscribirte en el botón rojo de suscribirse, así como de mis cuentas de Instagram y TikTok. El like que me ayuda a saber que esto que hice para ti te haya gustado, y así YouTube pueda recomendar. Y por supuesto, no tan menos importante, comparte este video porque me ayuda hasta el infinito y más allá. El mundo de los drones de consumo está creciendo y las alternativas también, así que no te limites y pon a funcionar tu creatividad con el dron con cámara que está dentro de tus posibilidades. El que ya me conoce sabe que actualmente tengo un único dron, que es el Fimi X8 SE 2020, y te dejo por aquí mi lista de reproducción sobre este dron tan accesible y completo para el precio que tiene. Aunque ya está saliendo el nuevo Fimi X8 SE 2022, que te dejo aquí arriba el enlace sobre este nuevo y mejor dron de la Fimi. Pronto lo tendré en mi canal y te mostraré qué hace con un review y muchas pruebas muy objetivas, porque así soy yo y quiero que estés satisfecho con información real. No estoy patrocinado, no tengo ningún beneficio de Fimi, ningún tipo de obligación con ellos. La única relación que tengo con Fimi es que soy un comprador más como cualquiera. Como acabo de decirte, no te limites y pon a funcionar
tu creatividad con el dron con cámara que está dentro de tus posibilidades. Te voy a mostrar con un pequeño y sencillo showreel que yo hice con el X8 SE 2020 y que verás que lo práctico y la sencillez con un dron accesible puedes hacer cosas aún más impactantes que esto que hice. Quédate y observa y dame tu opinión aquí abajo en comentarios sobre esto que acabo de decir y sobre este showreel. Ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos.